Recording in progress. Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Empezamos la clase de hoy. Esperemos que sea más cortita, que entiendan un poquito y que hagan preguntas. Esa es la idea. Entonces, hoy día vamos a ver un tema que es relativamente frecuente, no tan frecuente como la fibrilación auricular, mucho más benigna, salvo situaciones especiales, pero que requiere obviamente su conocimiento porque seguro van a tener oportunidad de poder observar. ¿Alguien me puede decir si esto podría confundirse con una fibrilación auricular? No, doctor. No, doctor. No, ¿por qué? Por las ondas P. Porque sé que es dentro de todo regular. Porque es regular. Muy bien. La fibrilación auricular, por definición, salvo excepciones, es irregular la distancia entre las eres. Aquí es completamente regular. ¿Tiene onda P? No tiene onda P. Este electrocardiograma. No, doctor. No hay onda P. Muy bien. Entonces, la taquicardia paroxística supraventricular se caracteriza por eso. Es regular, como su nombre lo dice, tiene que tener una frecuencia elevada, habitualmente 170, 180, salvo que exista preexcitación, que puede llegar a 300. Los complejos QRS son estrechos, no más de 0,10. Y obviamente no va a haber onda P. Si el complejo QR está ensanchado, como vamos a ver posteriormente, fuera una taquicardia ventricular. Pero esta, con esas características, es una taquicardia supraventricular. ¿Cuál es el manejo que hacemos habitualmente de este tipo de taquicardias en la práctica clínica? Vamos a diferenciar si es el manejo en la emergencia o es un tratamiento a largo plazo. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de esta arritmia básicamente son las palpitaciones. Palpitaciones con duración variable, minutos habitualmente, pero puede llegar a ser varias horas. Asociado a esto pueden tener disnea, dolor en el pecho, pueden tener sudoración y nuevamente las arritmias cardíacas pues básicamente se llegan a confirmar o a diagnosticar mediante el registro electrocardiográfico. Entonces, cuando la paciente o el paciente llega a la emergencia habitualmente cuando es agudo y está sintomático, nuevamente tenemos que ver si el paciente está estable o no. Cuando está inestable, inmediatamente debemos hacer la cardioversión eléctrica porque va a tener mejores resultados. Si la persona no tiene inestabilidad hemodinámicamente, podemos utilizar algunas maniobras y algunos medicamentos para poder revertirla inicialmente y después veremos una estrategia para ver cómo se maneja a largo plazo. Una de las primeras maniobras que se pueden hacer son algunas maniobras vagales. Una compresión carotídea habitualmente es lo que más se hace. Algunos recomiendan tener mucho cuidado, obviamente en personas mayores, porque podrían haber algunas placas en las carótidas y poder desprender. Si no responde a las maniobras vagales, el fármaco de elección hoy en día para revertir al ritmo sinusal un ataque supra es la adenosina. Hemos visto cuando hemos hablado de la fibrilación auricular, la adenosina no entra dentro del arsenal terapéutico de la fibrilación auricular, pero sí
es la droga de elección en un ataque supra. Si no contamos con la adenosina o no responde a la adenosina, podemos utilizar el verapamilo por vía endovenosa. Y si no contamos o no responde, finalmente, como última opción farmacológica, estaría la amiodarona o directamente una cardioversión eléctrica. La adenosina tiene muchas ventajas. Es un fármaco que se utiliza hace muchísimos años, pero que lamentablemente a veces no hay fácilmente en el mercado. Tiene la ventaja de que actúa rápidamente. Tiene la ventaja de que no produce hipotensión y su efecto es transitorio. A veces no estamos seguros si es un ataque supra o es un ataque ventri. Si le damos adenosina a un ataque ventri, pues prácticamente no le vamos a ocasionar absolutamente nada, simplemente que no va a revertir. En cambio, si utilizamos otros medicamentos como el verapamilo, podemos provocar hipotensión arterial. En algunos centros directamente recurren a la amiodarona, pero no debería ser la práctica siguiendo las recomendaciones científicas mucho más serias. Puede ser más efectiva, puede ser más cómoda, pero también tiene mayores efectos adversos. Entonces, en lo posible, siempre hay que tratar de ir de menor a mayor, maniobras que no ocasionan casi absolutamente nada, la adenosina un efecto rápido y transitorio, el verapamilo y finalmente amiodarona o cardioversión eléctrica. Una vez que se ha revertido esta arritmia, tenemos que ver cuál es el manejo a largo plazo. Las recomendaciones van cambiando en el tiempo. Esta taquicardia es posible de eliminar, de curar prácticamente en más del 90% de los casos mediante una ablación por radiofrecuencia. Entonces, cada vez más la tendencia es, inclusive ante un primer episodio de taquisupra, pues eliminarla mediante una ablación por radiofrecuencia y evitar así los medicamentos. Pero si queremos ser un poquito más conservadores, no ir directamente por esa línea, que además obviamente tiene un costo, alrededor de $3,500 acá en Cochabamba, podemos seleccionar algunos pacientes de mayor riesgo y que van a tener mayor beneficio con la ablación por radiofrecuencia. Si tiene una preexcitación, puede ser peligrosa cualquier arritmia supraventricular. Ya hemos visto en la fibrilación auricular, porque la frecuencia ventricular puede ser muy alta. En la taquisupra, lo mismo. Cuando hay preexcitación, puede degenerar en arritmias ventriculares que pueden ser potencialmente mortales. Si el paciente tuvo un síncope como manifestación clínica o pone en riesgo la vida de terceros si le pasa algo como un mareo fuerte o un episodio de síncope, por ejemplo, un piloto, conductores de flota, etcétera. Si se detecta esto y tiene su ocupación, deberíamos ir directamente a tratar de eliminar la arritmia, justamente por el riesgo que tiene, que pone a otras personas si es que llega a tener la arritmia. Si no tiene estos criterios de riesgo, podemos utilizar fármacos que, si bien no van a eliminar la arritmia, no van a curar la enfermedad, pero la idea es de que trate de evitar nuevos eventos. Es un tratamiento preventivo de nuevos eventos. Los más eficaces son los beta bloqueadores. Como les digo nuevamente, no trata la arritmia.
Hemos visto en la anterior diapositiva que no es un medicamento para revertir estas arritmias, simplemente es para prevenir que no tengan nuevos episodios. Si hay alguna contraindicación para los betabloqueantes, podemos utilizar antagonistas cálcicos tipo verapamilo o diltiazem. En algunos casos se combinan ambos fármacos. Como tercera droga estaría la digoxina y finalmente la amiodarona o la ablación por radiofrecuencia. Lo que menos deberíamos utilizar es amiodarona a largo plazo en estos pacientes por los efectos secundarios que puede llegar a tener. Y si tenemos la opción de poder eliminar la arritmia, pues en estos pacientes que tienen muchas recidivas pese a utilizar estos medicamentos, deberíamos recurrir a hacer una ablación por radiofrecuencia. ¿Alguna pregunta que tengan sobre la taquicardia paroxística supraventricular? La mayor parte de las personas que tienen esto tienen un corazón estructuralmente normal, es decir, no hay ninguna alteración anatómica, la mayoría son corazones normales, pero hay un porcentaje sí que se puede asociar a otras enfermedades, a veces la enfermedad de Epstein, la comunicación interauricular, pueden manifestarse con esta arritmia, pero la gran mayoría son corazones estructuralmente normales. Por eso es que tiene una evolución habitualmente benigna, salvo situaciones especiales. Mientras vayan pensando si quieren hacer algunas preguntas, entonces vamos a continuar y vamos a ver algunas nociones básicas de las arritmias ventriculares. ¿Alguien que quiera comentar estos dos electrocardiogramas? ¿Cuál es el ritmo de base y qué arritmia tiene el electro de arriba inicialmente y luego vemos el electro de abajo? ¿Nadie se anima? ¿Me están viendo el fútbol mientras estoy hablando yo? No sé si estoy bien, doctor, pero se puede ver algunas ondas P. Sí habría un ritmo sinusal, pero llama la atención la diferencia en el voltaje de los complejos QRS de unos con otros. Muy bien, entonces, hay P en estos complejos, obviamente, es un ritmo sinusal de base, pero hay otros complejos que están completamente diferentes, están ensanchados. Como regla básica, un QRS ensanchado, lo han debido ver ya en sus clases de electro, significa origen ventricular. Salvo excepciones, un QRS ensanchado tiene origen ventricular, más si tiene una duración mayor a 0.14. En cambio, en este electrocardiograma de abajo, tenemos una onda P, también es un ritmo sinusal, y de repente hay algunos complejos que no tienen onda P, que se han anticipado a lo que le correspondería, pero mantienen la forma de el complejo de base. Estas son extrasístoles supraventriculares. La principal diferencia entre una extrasístole ventricular y una supraventricular es el QRS. En la arritmia ventricular está ensanchado
y en la arritmia supraventricular es normal, es estrecho, salvo excepciones. Todas reglas siempre tienen su excepción. Primero aprendemos la regla y después en algún momento podemos ver las excepciones. En conclusión, acá tenemos una extrasístole supraventricular y acá tenemos una extrasístole, perdón, acá una extrasístole ventricular y acá una supraventricular. ¿Alguien que quiera comentar? El de abajo, sobre todo. Es un ritmo sinusal de base, estamos de acuerdo ahí. Tiene onda P, tiene QRS, onda P, QRS, pero tiene extrasístoles. ¿Serán ventriculares o supraventriculares? Ventriculares, doctor. Ventriculares. ¿Qué diferencia existirá entre estas extrasístoles ventriculares del electro de arriba versus estas extrasístoles ventriculares del electro de abajo? El bigeminismo, doctor, que en algunos complejos de QRS no están seguidos con una onda P. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Tienen la misma morfología estas extrasístoles? ¿Son iguales? En el eje de arriba sí, las dos extrasístoles ventriculares son exactamente iguales, pero abajo, si ustedes ven, las extrasístoles no tienen la misma forma. Antes se decía o se llamaba esta extrasístole polifocal, porque se pensaba que eran varios focos los que estaban originando la arritmia, por eso es que tenían diferente forma. Pero cuando ya se han hecho estudios electrofisiológicos y se ha estudiado mejor, se ha visto que inclusive siendo del mismo foco, pueden tener morfologías diferentes. Y como nosotros solamente estamos viendo el electrocardiograma de superficie y no estamos viendo mediante un estudio electrofisiológico el interior del corazón, solamente podemos ver la forma de la extrasístole. Es por eso que hoy en día ya no hablan de polifocal o monofocal, sino solamente hacen referencia a la forma. Si son de la misma forma, van a ser monomorfas, y si son diferentes, se llama polimorfa. Sí, cuando hacemos un estudio electrofisiológico, sí podemos hablar más apropiadamente si es un foco o son varios focos. Puede presentarse como bigeminia, que ya lo han hablado. Puede presentarse estas extrasístoles ventriculares con o sin cardiopatía, pero es más frecuente y es más peligroso si está asociado a una patología estructural. Si tiene un problema valvular, si tiene un problema de Chagas, si tiene un problema de infarto y se presentan arritmias ventriculares, tienen un pronóstico mucho peor que las extrasístoles o cualquier arritmia ventricular en un corazón que esté estructuralmente sano, que también puede darse. Cuando solamente se presentan extrasístoles y son en forma aislada, la principal manifestación son las palpitaciones y los fármacos de elección son los beta bloqueadores. Salvo excepciones nuevamente, los beta bloqueadores son la droga de elección porque tienen menos efectos adversos y controlan igual estas extrasístoles que otros medicamentos como la amiodarona.
pero si la arritmia ventricular es más severa y está asociada a una cardiopatía, habitualmente la amiodarona es la droga de elección. A diferencia de la taquicardia supraventricular que vimos en la primera diapositiva, ustedes pueden ver acá, en el trazo de abajo, que los complejos QRS claramente están ensanchados. La distancia entre las Rs es regular, lo cual nos descarta una fibrilación auricular, y obviamente la frecuencia de las ondas R está elevada. Son los criterios para hacer el diagnóstico de taquicardia ventricular. QRS ensanchado, regular y frecuencia más allá de 120 por minuto en ausencia de onda P delante de cada complejo QRS. A veces podemos ver una onda P, pero está disociada, es decir, no va a estar delante del complejo QRS. Pueden verse, y eso también apoya el diagnóstico de una taquicardia ventricular. De acuerdo a la duración de la taquicardia ventricular, se divide en dos grupos. Se dice que es una taquicardia ventricular sostenida, si dura más de 30 segundos en un registro que hagamos, y es no sostenida si es menos de 30 segundos. Habitualmente, cuando es sostenida, tiene peor pronóstico y va a requerir algunos procedimientos terapéuticos que traten de prevenir una muerte súbita. El riesgo de la taquicardia ventricular es que va a degenerar en fibrilación ventricular, lo cual es sinónimo de paro cardíaco y muerte súbita. Es una patología potencialmente mortal, es por eso que se requiere un adecuado reconocimiento y muchas veces tratamientos especiales, no solamente con fármacos, sino con dispositivos. Me imagino que ya han visto en insuficiencia cardíaca el uso del desfibrilador automático, que básicamente su principio básico es el de un marcapaso, pero este marcapaso tiene la capacidad de poder detectar arritmias ventriculares y además tratar esas arritmias ventriculares potencialmente mortales. Los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida muchas veces hacen muerte súbita por arritmias, aunque estén compensados desde el punto de vista hemodinámico. Estos dispositivos son de gran ayuda, salvan vidas, porque ustedes recordarán que una persona que hace un paro cardíaco tiene prácticamente 10 minutos para que se pueda revertir y el paciente pueda sobrevivir prácticamente. Después de los 10 minutos, una persona que está en paro prácticamente no tiene chances de que se pueda revertir. Y es muy difícil que cualquier persona pueda acudir a un centro hospitalario donde se pueda hacer una cardioversión o una desfibrilación en menos de 10 minutos. Es por eso que ustedes han debido ver periódicamente hasta los jugadores profesionales de fútbol hacen paros en plena cancha y bueno, pues tienen que ir rápidamente con el desfibrilador para poder asistirlos. Cuando una persona ha hecho una taquicardia ventricular y más aún si tiene deterioro de la función ventricular, no hay ninguna duda de que el paciente debe recibir un
implante de un desfibrilador automático. Ningún antiarrítmico, ni la amiodarona, ninguno otro, ha demostrado que es superior a estos dispositivos. Muchas veces se combinan los fármacos para tratar de prevenir la arritmia con el implante de un desfibrilador para tratar esa arritmia cuando se presente rápidamente. Este desfibrilador tiene la propiedad de no solamente enviar choques eléctricos, sino muchas veces o inicialmente, sobre todo si detecta taquicardia ventricular, puede hacer descargas rápidas y eso puede revertir la taquicardia ventricular. Y finalmente, si no hay respuesta, pues va a hacer unos choques eléctricos inmediatamente y con eso se va a poder revertir y salvar a los pacientes. Es la terapia que se debería hacer ante la presencia de una taquicardia ventricular. Lamentablemente, como siempre, chocamos acá en Bolivia con el tema de los costos y que los seguros habitualmente no cubren o no quieren cubrir procedimientos caros. Un desfibrilador hoy en día que ha bajado está alrededor de 14.000, 15.000 dólares aproximadamente. Entonces, ni el paciente ni el seguro quieren cubrir estos dispositivos, pero son muy útiles. Las taquicardias ventriculares, de acuerdo a la forma, se dividen en monomorfa, como vimos en las extrasístoles. Todas las extrasístoles son iguales. O la polimorfa, que también se llama torsada de puntas, que esta es de peor pronóstico porque rápidamente puede degenerar en una fibrilación ventricular. ¿Cómo tratamos una taquicardia ventricular en agudo cuando llega a la emergencia? Una vez más, vemos si está estable o está inestable. Si está inestable, debemos corregir la arritmia inmediatamente y para eso hacemos una cardioversión eléctrica. En cambio, si está estable hemodinámicamente, podemos dar la chance de hacer una cardioversión farmacológica. En este caso, en el caso de la taquicardia ventricular, la amiodarona es el fármaco de elección. Ni el verapamilo, ni la digoxina, ni los betabloqueadores son útiles en la taquicardia ventricular. Debemos recurrir, en este caso sí, a la amiodarona porque es una enfermedad potencialmente mortal y debemos utilizar los fármacos más efectivos para esta arritmia, aunque pueda potencialmente tener mayores efectos adversos a largo plazo. Una segunda opción, que una temporada era la primera, era la lidocaína, pero hoy en día básicamente la amiodarona es la droga de elección para una taquicardia ventricular. Finalmente, y lamentablemente, algunas personas llegan a tener fibrilación ventricular, que es un sinónimo de paro cardíaco porque no hay una actividad mecánica eficaz. Cuando las aurículas están en fibrilación auricular y no se contraen, ya hemos visto que pueden participar en el gasto cardíaco solamente entre un 10 hasta un 40% máximo y es compatible con la vida, aunque puedan tener complicaciones serias, pero la fibrilación auricular es compatible con la vida. En cambio, la fibrilación ventricular no. Si el ventrículo no tiene actividad mecánica, pues es un paro cardíaco. ¿Cuáles son sus características? Que podemos ver un trazo como este, que no dibuja prácticamente un complejo QRS. Difícil decir que alguno de estos sea un QRS. No vemos claramente un segmento ST ni onda T, simplemente vemos este garabato, por decirles así, y es una fibrilación ventricular. En estos casos, obviamente,
no hay chances de poder sacarlo si no sea con maniobras de desfibrilación. Hay que utilizar un desfibrilador porque el resto habitualmente no va a ser eficaz. Sí se acompaña de amiodarona, en algunos casos lidocaína, etcétera, pero en forma aislada no van a revertir esta arritmia y necesitamos un desfibrilador. Finalmente, algo que está discutido es que si existe o no existe un aleteo auricular. Hoy en día cada vez se habla menos de un aleteo ventricular y la diferencia que se decía antes con una taquicardia ventricular básicamente era la frecuencia. Un aleteo ventricular tendría una frecuencia más alta que una taquicardia ventricular. Esa sería la diferencia. Pero hoy en día más se habla de una taquicardia ventricular que sea lenta o que sea rápida. En todo caso, el manejo es básicamente el mismo y es una discusión básicamente de denominación, pero que ninguna implicación en la práctica clínica. Preguntas, jóvenes, si es que las tienen. Si no hay preguntas, vámonos a ver lo que queda del fútbol y mañana continuamos a las 7 con el siguiente tema. ¿Listo? Está bien, doctor, gracias. Muchas Chao, gracias, hasta doctor. mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.